Buenos días, mi nombre es Adriana Tubay, estudiante de la carrera de fisioterapia, y a continuación les hablaré sobre los pasos y los elementos de la lectura categorial. Vamos a empezar con los elementos de la lectura categorial, que empieza con la tesis. Este constituye la esencia y el núcleo del escrito. Es la médula, el punto de conexión interproposicional. La pieza clave del rompecabezas ideativo es aquello que se requiere probar o demostrar. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial. ¿Cómo encontrar la tesis? Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convergen las demás proposiciones por ser más contundentes y categóricas. ¿Cómo formular la tesis? Plantearla como una proposición categórica con capacidad de ser sostenida, con argumentos, con verbos, ya sea en pasado o en presente, y sin dejar implícito ningún elemento. Proposiciones argumentales. Existen en tanto que apoyan a la tesis. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. Cómo descubrir y plantear las proposiciones argumentales. Surgen a partir de la selección de la tesis, utilizando la partícula ¿por qué?, que coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Por lo general, hay que fundamentar el predicado de la tesis. La tesis es un efecto de los argumentos. Proposiciones subargumentales. Son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. Desde otra perspectiva, las subargumentales consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentales. Las proposiciones derivadas, que condensan y contienen las consecuencias categoriales o teóricas y las prácticas que se desprenden de la tesis, de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. ¿Cómo descubrir y plantear las proposiciones derivadas? Estos surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de las partículas. Entonces, las derivadas no serán necesariamente consecuencias implícitas de la tesis, sino también otros criterios que permiten incluso explorar la tesis aplicándolas a otras realidades. Si las argumentales sostienen que el predicado de la tesis, las derivadas son aplicaciones de toda la tesis. Las proposiciones definitorias. Estas definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. ¿Cómo plantear las definitorias? Es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre el sujeto y el predicado. Generalmente utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizarse. Para la lectura categorial de Zuviría, plantea 5 pasos secuenciales que realizan en la decodificación categorial. Empieza con la decodificación terciaria, que esta consiste en comprender las ideas principales. El análisis elemental consiste en separar una a una las macroproposiciones principales y identificar la tesis o columna vertebral. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y derivan del mismo. Confrontar la tesis o la idea principal, que consiste en realizar el análisis del texto, identificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Se debe tener muy en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Releer el documento. Se desarrolla una tesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. En términos de Zuviría, se debe encontrar el mentafecto categorial que descubrirá la organización interna y su relación con los elementos que la constituyen. Muchas gracias.